Caterham fue uno de los líderes de los equipos recién llegados en 2010 y parecía que lo tenían todo para mantenerse al menos en competencia. Contaban con buenos pilotos y un motor decente, pero una seguidilla de decisiones los transformó en uno de los equipos más lentos con un monoplaza legendariamente feo. De Lotus se transformaron a Caterham, de Gran Bretaña pasaron a Malasia, de tener un programa de jóvenes pilotos pasaron a perderlo todo. Sin más, esta es la historia de Caterham, la historia del Lotus de Malasia. Lotus fue una de las escuderías más legendarias e importantes en la historia de la categoría, que como muchos otros terminó colapsando la década del 90. El hijo de James Hunt, David, logró hacerse con la licencia del nombre Lotus, cediéndosela al equipo Pacific, que así como llegó, se fue de la Fórmula 1 a final del 95. Parecía que este era el gran final del equipo Lotus, pero en 2010 llegó la gran chance. Uno de los equipos que postuló pero que terminó quedando en el camino fue Lightspeed. Su mayor baza es que habían adquirido los derechos del nombre Lotus, pero al ser rechazados, se acercaron al empresario Tony Fernández, quien ya auspiciaba equipos como Williams en Fórmula 1 con su aerolínea AirAsia. Lightspeed entonces unió fuerzas con Tony, ganándose el derecho para correr con el nombre Lotus. El equipo iba a ser operado por One Malaysia, una iniciativa del gobierno que intentaba promover la unidad nacional. Esta contaba con otras muchas cosas como tiendas o clínicas, pero terminaron en el ojo del huracán por un sinfín de polémicas. Fórmula 1 no fue la excepción. Proton, marca de Malasia dueña de Lotus Cars, dio su permiso para que utilizaran el nombre Lotus. De esta manera, armaron un equipo con personal de bastante renombre, debutando con un verde oscuro y amarillo en 2010. Pasaron por varias penurias, pero lo importante llegaría en septiembre de esa temporada. Lotus y Proton terminarían la licencia del nombre amenazando con demandas si no lo retiraban de inmediato, a lo que Tony respondió absorbiendo la compañía de David Hunt, dejando claro que en 2011 iban a seguir utilizando el nombre Lotus. Pero la cosa no se quedó ahí. El plan también incluyó un equipo en fórmulas inferiores, pero aquí es cuando aparece Lotus Cars, la compañía que hacía los autos de calle para Lotus. Su defensa era que David nunca tuvo los derechos, por lo tanto nunca se los pudo vender. Durante diciembre de ese año, Group Lotus compraría gran parte de Renault, rebautizándolo a Lotus Renault GP, además de correr con la legendaria livery negra con dorado, confundiendo aún más a los fans. Por lo tanto, en la temporada 2011 íbamos a tener a dos Lotus en la parrilla, uno con el diseño que todos recordaban de los 80 y el otro con un verde y amarillo clásico de la década del 60. A esto toca sumar la familia Chapman, fundadores de la marca, quienes apoyaban el nuevo Lotus Renault. El caso terminó en la Suprema Corte de Londres, donde Tony perdió el apoyo de David Hunt, quien declaró que Tony nunca cumplió con sus obligaciones contractuales y que además intentó renegociar con unos términos que eran pésimos. Pero sorpresa, sorpresa, en Australia para el debut de la temporada dio todo su apoyo al equipo de Malasia como si nada hubiera pasado. Finalmente, durante mayo de ese año, la corte declaró que Fernández era el dueño absoluto de Team Lotus, pero Group Lotus poseía los derechos de la palabra Lotus sola, además de la livery y todos los logos oficiales de la marca. A bordo del T128, Lotus Verde, como fue llamado, compitió sin pena ni gloria con Trulli y Kovalainen al volante, pero mientras todo el caso seguía sin resolverse en la corte, Tony Fernández compraría Caterham Cars, naciendo así un nuevo equipo. Al final de la temporada 2011, el equipo envió la documentación para cambiar su nombre de constructor de Lotus a Caterham, mientras que Renault se transformaba en Lotus. La primera temporada del equipo entonces era 2012, manteniendo a Trulli y Kovalainen como pareja de pilotos titulares. Durante enero se mudarían a una base que fue utilizada por equipos como Arrows y Super Aguri, construyendo ahí el CT01, el primer monoplaza de la marca y además el primero que contaba con KERS. Pero los problemas no tardaron en aparecer y Trulli estaba insatisfecho con el desarrollo del equipo, pidiendo ser reemplazado por otro piloto, por lo que ficharon a Vitaly Petrov. Lamentablemente el auto fue un desastre. En Australia, ambos pilotos se clasificaron al fondo de la parrilla rodando a más de 2 segundos de los mejores cronos de la Q1. Petrov terminó retirándose al inicio de la carrera provocando un safety car, mientras que Trulli hizo lo mismo cuando sufrió una falla en la suspensión. En Malasia todo mejoró un poco y bajo un tremendo aguacero en una carrera plagada de incidentes y hasta con bandera roja, ambos autos cruzaban la meta por primera vez, pero en P16 y P18. En Bahrein el ritmo siguió mejorando y Kovalainen se metería por primera vez a la Q2 en la clasificación, pero sufrió un pinchazo cuando tuvo un toque con Ricciardo, perdiendo una posición al final de la carrera.
Las esperanzas del equipo estaban puestas en Mónaco, un circuito de baja velocidad sumamente técnico, donde largaban en la 18ª y 9ª posición. Todo gracias al incidente que sacó a Checo de la clasificación y a varias penalizaciones que mandaron a Maldonado al fondo del pelotón. Pero Vitaly Petrov terminó retirándose en boxes, mientras que Kovalainen intentaba bloquear a un Button y un Checo Pérez que lo querían adelantar, teniendo un accidente con el mexicano al que forzó a ir a pits al provocarle varios daños en su alerón frontal. Kovalainen cruzaría la meta en 13ª posición por detrás del Toro Rosso de Jean-Éric Vergne, que si bien no daba puntos, era sumamente importante ya que los ponía por delante de los HRT y los Marussia en constructores. Durante el Gran Premio de Europa nuevamente un Caterham pasaba a la Q2. En carrera estaban logrando el milagro de conseguir puntos, pero tendrían incidentes con ambos Toro Rossos. En el caso de Kovalainen tuvo un toque con Vergne en la vuelta 27 y en el caso de Petrov tuvo un toque con Ricciardo cuando rodaba en la 11ª posición. Pero a pesar de estos incidentes, repitieron su buen resultado en Mónaco, por lo tanto esta fue su mejor posibilidad de lograr puntos de oro. Con el auto mejorando su ritmo, había bastante expectación con el equipo en Gran Bretaña, ya que traían además varias mejoras. Pero el problema es que no tenían suficientes datos para sacarle provecho. Petrov terminó sufriendo un fallo de motor en la vuelta de formación y Kovalainen se arrastró al fondo de la parrilla. En Alemania llegarían más mejoras, pero el resultado se repitió. La temporada finalizaría en Brasil, donde aprovechándose de los diversos incidentes y sin cometer errores, Vitaly Petrov logró colarse hasta la P11, dándole así al equipo el mejor resultado, que finalizaba en 10ª posición en constructores, pero eso sí, con 0 puntos. En 2013 anunciaban una nueva plantilla, ya que Charles Pic firmaba un acuerdo multianual con el equipo, dejando el otro volante para Guido van der Garde. Además contratarían a Alexander Rossi y a Mạc Kinh Hoa como pilotos de reserva, aunque meses más tarde volvieron a fichar a Kovalainen como piloto de desarrollo, dejando a Mạc Kinh Hoa sin trabajo. Pero el auto terminó metido en una polémica a inicio de temporada. James Allison miró bastante de cerca el auto y como parte de Lotus lo quiso denunciar. Según Allison, el monoplaza de Caterham contaba con varias irregularidades que la FIA terminó confirmando, a las que Kovalainen respondió que eran falsas porque básicamente estaban utilizando el mismo auto. Pero luego de varios ajustes y mejoras en las primeras carreras, ganarían algo de ritmo rodando como en la P15 durante gran parte del año, cosechando en Malasia, Hungría y Corea sus mejores resultados. E incluso Guido van der Garde le daría su mejor quali hasta el momento al equipo en Bélgica, donde fue 14º. Pero aún contando con un auto mucho mejor que el Marussia, fueron incapaces de superar al que fue su némesis, Jules Bianchi, que terminó por delante de ambos Caterham en Malasia con una P13, provocando que Caterham finalizara en la última posición en constructores, nuevamente sin puntos. 2014 era una nueva temporada sumamente importante, ya que daba inicio la era híbrida, dándole así una nueva oportunidad a todo el mundo. Caterham tiraría la casa por la ventana, jugándosela toda a un diseño que llamó de inmediato la atención, con una trompa bastante curiosa. El auto se transformó en la burla de toda la parrilla, pero si demostraba ritmo iba a tapar bocas. La plantilla sería renovada otra vez, fichando a Marcus Ericsson, dejando el otro volante para Kamui Kobayashi en el bicho móvil. Pero este año iban a competir con bastante presión, ya que recibieron un ultimátum del jefazo de jefazos, Tony Fernández. Si los resultados no llegaban y no entraban en los puntos, el equipo iba a ser eliminado. Gracias a una alianza con Toyota podían utilizar su túnel de viento y además invirtieron bastante en mejorar la base. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la gran apuesta terminó en un tremendo fracaso. El auto era uno de los peores de toda la parrilla. En Australia, Kobayashi no alcanzó a durar una sola curva, ya que terminó estampándose contra el Williams de Felipe Massa. En Malasia finalizaban en 13ª y 4ª posición, pero la realidad es que se estaban arrastrando al fondo de la parrilla, un desastre que se confirmó en España. GP2 compartiría pista aquel fin de semana con la Fórmula 1, donde también había un Caterham. Kobayashi y Ericsson no pudieron superar el 1.30, terminando al fondo del pelotón, mientras que sus compañeros de la GP2 superaron el ritmo del auto de la Fórmula 1, por muy poco, pero lo superaron. Por lo tanto, el monoplaza de la máxima categoría de Caterham era más lento que el de la categoría telonera. El mejor resultado llegaría en Mónaco, donde Ericsson rozó los puntos al finalizar 11º, pero delante de él y en la 8ª posición, luego 9ª por una sanción, estaba el brillante Jules Bianchi, que había brillado como nunca con su Marussia, logrando unos puntos que los sacaron del fondo. Y mientras había felicidad en Marussia, todo era tristeza en Caterham, ya que este resultado terminó sepultando al equipo. A mitad de temporada, un consorcio suizo liderado por Colin Coles y el ex piloto de Fórmula 1 Christian Albers tomaron control del equipo.
Una de sus acciones más polémicas fue despedir de inmediato a gran parte del personal para reducir los costos y además terminaron sacando a Kobayashi de una carrera. Este era el Gran Premio de Bélgica donde iba a debutar André Lotterer, pero tuvo un debut bastante amargo ya que se retiró por una falla mecánica. Siguieron como pudieron hasta el Gran Premio de Rusia donde todo se pudrió. Caterham entraba en fase de administración y Bernie Ecclestone les perdonaría ausentarse de la ronda en Estados Unidos y Brasil porque no tenían dinero. Eso sí, tenían que buscar a un comprador, pero al que terminaron comprando fue a Marcus Ericsson, que terminó fichando por Sauber. Sorprendentemente iban a correr a fin de temporada, pero lo más sorprendente es que iban a anotarse a la temporada 2015 con otro nombre, CF1 Caterham Formula One Team, revelando además que tenían un trato con Rubens Barrichello que iba a reemplazar a Kamui Kobayashi, pero todo resultó ser puro humo. Los administradores terminaron recurriendo al crowdfunding para mantener al equipo vivo, pudiendo recaudar los fondos necesarios para al menos despedirse de las pistas en Abu Dhabi. Kamui Kobayashi retornaba como piloto titular, dejando el otro asiento para el joven Will Stevens, que ya había probado el auto, no logrando un buen resultado, cerrando así la temporada otra vez en la ultimísima posición en constructores. A pesar de esto había esperanza, ya que estaban anotados para 2015 y les permitieron correr con el auto de 2014, pero lamentablemente la historia se acabó, ya que los bienes del equipo fueron rematados en marzo de 2015 luego de no encontrar a un comprador. De este modo concluiría la historia de un equipo que no solo lo intentó en la Fórmula 1 sino también en la GP2, e incluso una frustrada aventura en Le Mans y la Resistencia, teniendo en su cantera a varios pilotos que terminaron migrando a otras categorías de renombre, o como Guido van der Garde, que terminó metiéndole una tremenda demanda en Australia 2015 al equipo Sauber. Caterham fue un equipo que siempre vivió al filo de la navaja, como todos los recién llegados. Era uno de los proyectos más sólidos de aquella temporada 2010. Pero al igual que terminó pasando con Marussia y HRT, se fue hundiendo entre líos burocráticos y diseños que permanecerán en las pesadillas de los fans que vieron el inicio de la era híbrida en la temporada 2014.